Amén. Ahí estamos bien, hermano. ¿Me escuchan bien? Perfecto. El Señor los bendiga. Estamos contentos hoy día porque el día de hoy es un día de celebración aquí en Steamtown Church. Tenemos domingo de bautismos. Amén. Así que, ¿cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? Gloria a Dios. Nuestra hermana Melanie va a estar declarando públicamente que ha puesto su fe en el Señor. Así que vamos a tener más tarde esta ceremonia de bautismo. Gloria a Dios. Así que, y además, el día de hoy estamos comenzando una nueva serie en el libro de Mateo. Así que vaya buscando ahí en su Biblia Mateo en el capítulo 3. Mateo en el capítulo 3. Usted sabe que tenemos 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bien, hermana Milka. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 4 evangelios. Los primeros 3 se llaman evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y son muy similares, pero escriben a diferentes audiencias, con diferentes propósitos y también con diferentes perspectivas. El evangelio de Juan merece un trato diferente porque es un evangelio mucho más teológico, donde hay muchos conceptos que se extraen de ahí. Así que el día de hoy el sermón lleva por título El bautismo de Jesús. Y vamos a estar hablando exactamente de eso en el momento en que Jesús se bautiza. Así que por favor acompáñenme en la lectura. Vamos a estar proyectándolo en pantalla. Mateo capítulo 3, vamos a leer versículos 13 al 17. Amén. Póngase de pie en reverencia y honor a la palabra del Señor. Si no puede hacerlo por problemas de salud, no hay ningún problema, pero si puede ponerse en pie, hágalo por favor conmigo. Dice la palabra del Señor: entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Complacencia. Amén. Tome asiento, por favor. Bueno, tenemos una nueva serie. También si usted nos sigue por las redes sociales, y si no lo hace, síganos por las redes sociales. A veces compartimos de otros ministerios, de otros predicadores, de otros ministerios. Y no es que esté mal, pero comprometámonos con la iglesia local y comparta los sermones, los servicios para que puedan ser de bendición para otras personas. Ahí usted vio el logo de la nueva serie que se llama Mateo y como subtítulo El Mesías ha llegado. Así que vamos a hablar específicamente durante los próximos meses del Evangelio de Mateo. Y este Evangelio es uno de los 4 evangelios, como yo le decía, y se destaca porque presenta a Jesús como el Mesías prometido en las Escrituras del Antiguo Testamento. Fue escrito por Mateo, quien fue un recaudador de impuestos que se convirtió en discípulo de Jesús. Y se cree que este evangelio fue escrito alrededor de entre los años 50 y 70 después de Cristo. Y está dirigido principalmente a una audiencia judía. Los 4 evangelistas tienen en mente una audiencia particular, y en el caso de Mateo es a una audiencia judía. Él, a través de las Escrituras, quiere demostrarles a los judíos de que Jesús es el cumplimiento del Mesías que había sido prometido en el Antiguo Testamento. Así que por lo mismo Mateo da muchas referencias al Antiguo Testamento para fortalecer y establecer su punto, lo que ayuda a la audiencia a conectar a Jesús con la esperanza mesiánica. Este es el Mesías que estábamos esperando. Ahora,
en este contexto, ¿cierto? Es que nosotros llegamos aquí al capítulo 3, donde vemos a Juan el Bautista. Recuerde que Juan el Bautista estaba predicando, ¿cierto?, el bautismo de arrepentimiento. Decía, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos ha llegado. Y Juan era un hombre que vestía de manera muy rústica, andaba en el desierto, decía que comía cosas silvestres. Y él era la voz que clamaba en el desierto, la cual preparaba el camino del Señor, como decía el profeta. Así que estamos en este contexto. Y en este momento es muy clave porque Jesús, escúcheme bien, Jesús no tiene pecado, pero decide bautizarse. Hoy vamos a explorar nosotros este evento. Vamos a ver su significado y las lecciones que podemos aprender acerca de este ejemplo que nos da Jesús. Así que mantenga en mente usted esto. Jesús es perfecto. Es 100% hombre, 100% Dios, pero Él no cometió pecado. Por eso que fue aceptable frente a Dios para que entregara su vida por nosotros. Así que Jesús no se está bautizando porque se está arrepintiendo de algo, sino para cumplir toda justicia, le dice a Juan. Así que mantenga en mente de que Jesús se bautiza para darnos un ejemplo y no porque tenga pecado. Así que vamos a dividir este texto. Vamos a ir primero al contexto del bautismo de Jesús. Versículos 13 al 15. Está Juan bautizando, entonces viene Jesús y le dice, Juan, bautízame. Y entonces, ¿qué hace Juan? Juan el Bautista, oye, pero espérate, Jesús, yo soy un hombre pecador. Yo necesito ser bautizado por ti. Y ahora tú vienes a mí para que yo te bautice. Como dirían los americanos, no make sense. Esto no me hace sentido, Jesús. Yo soy pecador, pero tú eres el Cordero de Dios. Tú eres el Hijo de Dios sin mancha, sin pecado. Yo necesito que tú me bautices. Entonces Jesús le dice, es necesario que cumplamos toda escritura. Es necesario que cumplamos con toda justicia. Para que los que vienen después de mí puedan ver de que si su Señor ha tomado este paso, sus discípulos también no debieran dudar en tomar este paso. Así que en el versículo 13 vemos que Jesús llega desde Galilea al Jordán. Bueno, el Jordán, un río, ¿cierto?, ahí en el Medio Oriente para ser bautizado. Pero esto puede parecer bastante extraño porque, como yo le decía, Juan está bautizando con bautismo de arrepentimiento. Pero Juan mismo, ¿cierto?, se sorprende y se resiste. O sea, aquí vemos una resistencia de Juan. Espérate, él no tenía problema para bautizar a todos los que venían, pero cuando viene Jesús, Juan de alguna manera está reconociendo de que ese hombre ahí es un hombre diferente a todo el resto. Él está reconociendo que ese Jesús es el Mesías, enviado por Dios para la salvación de los pecados de su pueblo. Pero Jesús le responde en el versículo 15, deja ahora, o sea, permíteme o bautízame, porque así nos conviene, que cumplamos toda justicia. Esto es conveniente. Este acto de Jesús no fue porque él tuviera pecado, ya que la Biblia claramente enseña de que Jesús no tuvo pecado. Es el único hombre que no ha tenido pecado. Ahora, Hebreos capítulo 4, verso 15, nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Eso quiere decir que Jesús, cuando se hizo hombre y vino a la tierra, Él fue tentado en todo. Así que Él conoce exactamente, Él sabe qué es experimentar el calor, el frío, el hambre, la tristeza. ¿Se acuerda cuando
muere su amigo Lázaro y él se pone a llorar y también llora por Jerusalén también. Así que él experimentó eso. También en su humanidad él necesitó dormir. ¿Se acuerdan esa ocasión cuando Jesús está con sus discípulos en la barca y él está cansado después de una larga jornada y él va a descansar y le dice, por favor, velen, velen? Y los discípulos se quedaron dormidos y lo despierta Jesús. Hay una tormenta. Y Jesús le dice, oye, ¿no son capaces de velar un poco ustedes? O también cuando está Jesús y se parta para la noche anterior al ser crucificado y le dice a sus discípulos, velen para que no caigan en tentación. Y cuando Jesús viene, ¿cómo los pilla? Durmiendo. Eran buenos para la pestaña estos discípulos. A veces nos pasa lo mismo a nosotros, ¿no? Levántate a las 7, 6 de la mañana, tiene un tiempo devocional. No, que no tengo tiempo. En la mañana no tengo tiempo para orar, porque usted sabe, hay que tomar desayuno, el trabajo. Bueno, levántese más temprano y acuéstese más temprano. Tenemos tiempo para estos aparatitos, smartphones, ¿cierto? Para las redes sociales. Y tenemos tiempo para todo eso, pero no tenemos tiempo para orar. Así que vemos que Jesús fue tentado y él vivió en la condición, así que él nos entiende. Él sufrió también aquí en la tierra, sufrió la traición, fue golpeado, fue tentado en todo, pero la diferencia es que él no cometió pecado. Entonces, la pregunta es, ¿por qué entonces se bautizó Jesús si él no tenía pecado? Bueno, la respuesta es porque lo hace para identificarse con los pecadores y como un acto de obediencia a la voluntad del Padre. Jesús no necesitaba ser bautizado, pero lo hizo para darnos un ejemplo y cumplir con el plan de Dios. Es muy extraño y a veces yo pienso que esto se debe a una falta de entendimiento de lo que es el Evangelio o la buena noticia. Algunas personas cuando se hace un llamado a recibir a Cristo, a entregarle su vida, le entregan. ¿Quieres recibir a Cristo? Sí, yo te entrego mi vida, Señor. Haz tú lo que quieras. Tú ahora eres mi Señor, mi Salvador. Ahora te entrego mi vida, reconozco que soy un pecador, que necesito salvación, pongo mi confianza y fe en ti, lo declaro con mi boca, como dice el apóstol en el libro de Romanos capítulo 10. Pero luego cuando Jesús le dice, bueno, me recibiste, ahora vamos, tienes que bautizarte. Wait, espérate. Es que no estoy preparado. ¿Y qué te está diciendo que tienes que estar preparado? ¿Quién está preparado para entregarle su vida al Señor? Entonces, a veces las personas reciben a Cristo, pero no quieren bautizarse. Otra vez, no make sense. Si ya le entregaste de tu vida a Cristo, significa que vas a obedecerlo en todo. Entonces, si tú estás desobedeciendo a Cristo, Jesús te dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mateo capítulo 28, versos 19 en adelante dice, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Vayan y hagan discípulos. Así que el mismo Jesús nos está diciendo, vayan y hagan discípulos, enséñenles acerca de mí y que obedezcan mis enseñanzas. Así que si alguien entrega su vida a Cristo y no se bautiza, yo dudaría realmente si esa persona recibió a Cristo. Porque una persona que recibe a Cristo, también el Espíritu Santo lo va a motivar a obedecer a Cristo. El bautismo es el primer paso en el proceso de discipulado. El discipulado es un proceso que dura toda la vida hasta que nos muramos. Pero yo sé por qué algunas personas no quieren bautizarse, incluso después de haber recibido a Cristo. Algunas personas, yo creo que en su mente, y lo he comprobado, algunas personas en su mente lo que hacen es evaluarse a sí mismos. Ay, espérate, mira, yo tengo esto todavía, tengo esto otro, así, mira, de repente soy peleador con mi esposa, qué sé yo, soy desobediente,
de repente tengo malas mañas, hago esto, otro, no estoy preparado. No estoy preparado, porque se están viendo a sí mismos. Pero cuando nosotros somos salvos, no somos salvos por nuestras obras, sino por el sacrificio de Cristo. Así que cuando Dios te ve a ti, no ve a un Marcelo pecador, no ve a un Marcelo que de repente tiene mal genio, de repente que ahí discute con su esposa, no ve a ese Marcelo pecador, sino que ve a Cristo en medio de mí. Entonces cuando Él me ve, ve a un Marcelo que ha sido santificado a través de Cristo. Ve a un hijo que ha sido sellado con su espíritu. Entonces tú tienes que cambiar la perspectiva, no tienes que mirarte a ti, porque si te miras a ti, estás perdido. Si la salvación dependiera de nosotros, estamos perdidos porque vamos a salir de aquí, vamos a pecar, ya perderías la salvación. Por lo tanto, el enfoque tiene que ser en mirar a Cristo. Yo te entrego mi vida y quiero obedecerte, me cuesta, pero quiero hacerlo y con la ayuda y el poder de tu Espíritu lo voy a lograr. Ese debe ser el enfoque. Así que el bautismo, aunque nosotros creemos que el bautismo nos salva en sí mismo, es el primer paso de obediencia en el discipulado cristiano. Usted se arrepiente, recibe a Cristo y debe bautizarse. No debe haber una duda en eso. Si usted recibió a Cristo y no se bautiza, tengo que decirle que usted está en desobediencia. Porque cuando le entrega a usted la vida a Cristo, usted le está diciendo, yo voy a seguirte y obedecer tu palabra. Y si usted no se bautiza, le está diciendo, no me quiero bautizar. A usted le dice, bautízate, y usted le dice que no. Así que las personas primero deberían pensar en si le entrega la vida a Cristo o no, mejor. Pero si usted se la entregó, ya se metió en esto. Ya estamos acá. Así que la palabra del Señor dice que ninguno que es mi discípulo dice que tiene que mirar y poner sus ojos en el arado, sino seguir adelante. Con luchas, con pruebas. Vamos a tener miles de cargas, pero usted avanza. Un problema, pero usted sigue avanzando. Sigue avanzando. Porque esta vida es así. La vida no es color de rosa, sino que es espinosa como las rosas. Así que esto es para los valientes, para esas personas de determinación. Usted se cae, pero se levanta, no se queda en el piso. Y nosotros, como sus hermanos en Cristo, si usted se cae, le vamos a ayudar a levantarse. Pero queremos que usted se deje levantar, porque hay gente que no se deja. Así que esto es un paso de obediencia. Lo segundo es el significado del bautismo. Versículo 16 dice, y Jesús, después de ser bautizado, subió del agua y aquí los cielos y la tierra fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¡Wow! Este versículo 16, donde después de que Jesús es bautizado, dice que se abre el cielo, se abren los cielos. Y el Espíritu de Dios desciende como paloma. Ahí hay una manifestación sobrenatural y hay algo que es visible, una manifestación visible. Dice que viene una paloma y usted sabe que la paloma representa o es simbólica del Espíritu Santo. Y dice que se posa sobre Jesús. ¿Sabe que este es un momento clave en la revelación de un concepto bíblico que aunque no aparece aquí en la Biblia esa palabra, pero el concepto sí aparece? Y me refiero al concepto de la Trinidad de Dios. Dios se ha revelado como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Así que
de alguna manera, esto es un texto muy contundente para refutar aquellos grupos sectarios como los unicitarios o los solo Jesús que rechazan la Trinidad de Dios. Esto es muy contundente. Está Jesús, se abre el cielo, es la voz del Padre, este es mi Hijo en el cual tengo complacencia, y el Espíritu Santo bajando o descendiendo como paloma. Así que podemos ver ahí las tres personas de la Trinidad en un lugar, en el bautismo de Jesús. Así que si alguien quiere hacerle creer de que usted se tiene que bautizar solamente en el nombre de Jesucristo, déjeme decirle que es un error. Es una herejía. Así que cuídese de aquellos que enseñan esa mala doctrina de la unicidad, donde dicen que Jesús es el Padre y que Jesús es el Espíritu Santo. No, la Biblia me habla de tres personas diferentes, pero en perfecta unidad, indivisible, inseparable, iguales en esencia, pero diferentes en funciones. Así que el bautismo de Jesús es también una proclamación pública de su ministerio. Está proclamando quién es Él. Toda la gente que está viendo ahí está siendo testigo de un momento muy particular donde el Mesías tiene la aprobación del Padre. Este es mi Hijo amado. Y el Espíritu Santo descendiendo sobre Él es un signo de la consagración, del empoderamiento para comenzar su ministerio. Es muy interesante porque si nosotros vemos a qué edad se bautizó Jesús, Jesús tenía alrededor de 30 años cuando se bautizó. ¡Wow! 30 años. Pastor, pero a mí me bautizaron cuando yo tenía 2 meses. Déjeme decirle que ese bautismo no es válido, porque de partida yo creo que usted a los 2 meses no dio su consentimiento. ¿O le preguntaron? Yo creo que no. Más bien el bautismo de infantes a veces es un pretexto para que los papás hagan la tremenda fiesta, ¿sí o no? Yo recuerdo cuando habían bautismos de infantes allá en Chile. El bebé no tenía idea y los papás ahí meta fiesta, jarana, celebrando trago, comida, y el bebé ni se daba ni por enterado de que había sido bautizado. Así que viene la pregunta, pastor, entonces, ¿cuál es la edad mínima para bautizarse? Bueno, de partida, quiero ser tajante, mientras usted sea un bebé, usted no puede bautizarse porque el bautismo es consecuencia de arrepentirse. Así que un bebé, por supuesto, por lógica, no tiene desarrollado sus facultades mentales para arrepentirse. Por lo tanto, tiene que ser dentro de una etapa donde la persona entienda el Evangelio y sepa el paso que va a dar. Ahora, ¿a qué edad podría ser esto? Bueno, esto va a ser diferente para cada persona. Hay personas que se han bautizado de niños y lo han entendido bien, obviamente dentro de su edad, pero que entiendan el Evangelio suficiente. Puede ser a los 5 o 6 años, algunos quizá a los 8 años, a los 10 años lo entiende bien. La edad realmente no es tan relevante, más que el hecho en sí de que la persona comprende lo que va a hacer. Si un niño de 10 años comprende de que es pecador y quiere entregarle su vida al Señor, ¿puede bautizarse? La respuesta es sí. Pero tiene que ser una decisión personal, no una presión sobre la persona, sino que la persona tiene que tener una claridad de lo que significa el bautismo. Yo recuerdo hay personas que a veces me han dicho, pastor, ¿sabe qué? Yo me puedo bautizar de nuevo, y yo le digo, ¿por qué?
Me dice, bueno, la verdad es que cuando yo me bauticé, lo hice porque todos se estaban bautizando y yo para ser uno más del montón. Entonces yo no lo hice con conocimiento, con conciencia. Bueno, si usted me dice eso, por supuesto que debería bautizarse de nuevo, porque si lo hizo sin un conocimiento completo, usted no fue bautizado en realidad. Lo mojaron nomás. Pero si usted tiene una conciencia de lo que significa el bautismo y tiene un claro entendimiento del Evangelio, usted puede hacerlo. Algunas personas también me han dicho, pero pastor, yo no sé nada de la Biblia, no estoy preparado, no puedo bautizarme. ¿Y quién le ha dicho eso? ¿Quién le ha dicho que usted tiene que ser un teólogo para bautizarse? Si el bautismo es el principio del discipulado. O sea, desde ahí usted comienza su discipulado en Cristo y va a ir creciendo hasta que usted llegue a la presencia del Señor. Así que no hay otro requisito para ser bautizado, simplemente el haber entregado a Cristo su vida. El tercer punto que quiero compartir con ustedes es la aprobación del Padre en el versículo 17. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aquí, Dios el Padre da testimonio de que Jesús es su Hijo amado y que está complacido con él. Este es el momento de confirmación divina del llamado y del ministerio de Jesús. Así que, aunque Jesús no necesitaba arrepentirse y ser bautizado, su acto fue un ejemplo de obediencia y humildad. Obediencia y humildad. Y a través de este acto, Jesús no solo nos dio un ejemplo de cómo vivir bajo la voluntad de Dios, sino que también fue públicamente declarado como el Hijo de Dios, como el Mesías prometido que había de venir. Así que hemos visto tres puntos. Hemos visto tres puntos en este sermón. Primero, el contexto del bautismo. Jesús no necesitaba bautizarse, pero lo hace en obediencia. El significado del bautismo. También tenemos la aprobación del Padre. Jesús, el Hijo de Dios sin pecado, se bautizó para darnos un ejemplo a usted y a mí. Sin embargo, también su bautismo nos da varias lecciones. Lecciones sobre la obediencia, lecciones sobre la identificación con los pecadores y el poder del Espíritu Santo. Y lo hace como un acto de cumplimiento de toda justicia y como un ejemplo para nosotros el día de hoy. Así que cuando usted le entregue su vida a Cristo, la otra pregunta que puede surgir es, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para bautizarme? Bueno, yo le respondería que usted vaya al libro de Hechos, en el episodio donde está Felipe y el eunuco, para ponerlos un poquito en contexto. Venía un eunuco de vuelta de Jerusalén después de haber adorado, porque recuerde que en ese tiempo en su mente estaba que Dios solamente estaba en el templo de Jerusalén. Así que ellos venían de muy lejos porque querían adorar a Dios. Tenían todavía ese concepto de templo. Y a veces la gente también lo tiene hoy en día. Recuerde que no solamente usted adora a Dios aquí, también lo adora en su trabajo, en su casa, en todo lugar. Así que viene este eunuco, un funcionario de la reina de Candace, va en su carruaje y dice que Felipe fue llevado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le dice, acércate al carruaje. Y se acerca y entonces él le pregunta al eunuco, quien
por esas casualidades de la vida, iba leyendo al profeta Isaías. Y cuando él se acerca a él, le dice, ¿tú entiendes lo que lees? Entonces el eunuco le dijo, pero ¿cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? Entonces dice la palabra de Dios que Felipe le comenzó a narrar acerca de Jesús, de todo lo que hablaban las escrituras del Antiguo Testamento acerca de él. Cuando Jesús le dice al eunuco, ese hombre, el eunuco le pregunta, ¿de quién está hablando el profeta? ¿De sí mismo está hablando o de alguien más? Entonces Felipe le dice, el profeta está hablando del Mesías, de Cristo, y te tengo una buena noticia porque Él ya vino. ¿Y sabes lo que dijo el Mesías? Que todos los que creyeren en Él y le recibieran y se bautizaran serían salvos. Y yo me imagino al eunuco bien entusiasmado, really excited, y justo por esas casualidades de la vida, dice que van pasando por el carruaje y había agua, no sé si era un riachuelo, un lago, pero había agua ahí. Y el eunuco le dice a Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice, no, tú no puedes bautizarte, porque tú no has asistido a esta iglesia por 1 año, 3 años. Tú tienes que tomar un curso de teología intensiva y conocer todas las verdades bíblicas, y también tienes que saberte las 5 solas de memoria, y tienes que haber memorizado al menos 100 versículos bíblicos. No fue eso lo que le dijo Felipe. Le dijo Felipe, si tú crees de todo tu corazón, bien puedes. Así que dice que pararon el carruaje y descendieron los dos a las aguas, y Felipe bautiza al eunuco luego que él sabe quién es Jesús y le entrega su vida, le presenta el evangelio y dice que lo bautiza. Y dice que en ese momento Felipe es arrebatado y el eunuco dice que estaba feliz y siguió feliz su camino. Así que si usted está esperando para ser bautizado, creo que la historia de Felipe y el eunuco le puede ayudar a que cuando usted entiende el evangelio, cuando usted recibe a Cristo, tiene que bautizarse lo antes posible, as soon as possible. Usted no tiene que esperar a conocerse toda la Biblia, a ser un experto en esto. Por el contrario, cuando nosotros nos bautizamos, cuando venimos a Cristo, somos unos niños espirituales, no sabemos nada todavía, y eso está bien, porque el bautismo es el principio del discipulado cristiano. Quiero compartir 3 principios para que usted se lleve el día de hoy. Primero, sea obediente a la voluntad de Dios. Así como Jesús fue obediente a la voluntad de su Padre, aun cuando no necesitaba bautizarse, nosotros también debemos buscar la obediencia a Dios en todas las áreas de nuestra vida, incluso en aquellas que parecen innecesarias o difíciles. Si usted entregó su vida a Jesús, Él espera su obediencia y no sus excusas. Segundo, identifíquese con los demás. Jesús era sin pecado, pero Él se identifica con los pecadores. Nosotros, como seguidores de Cristo, identifiquémonos también con otras personas, con otros pecadores, así como nosotros. Mostrémosles compasión y amor a aquellos que necesitan la gracia de Dios. Y por último, dependa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que descendió sobre Jesús para ungirlo y para empoderarlo para su ministerio. De la misma manera, nosotros necesitamos depender del Espíritu Santo para vivir la vida cristiana y cumplir el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros.
La palabra del Señor dice que no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. La vida cristiana tiene que ser caminada con el poder del Espíritu, porque yo no tengo la fuerza de voluntad necesaria. Si yo no dependo del Espíritu, yo me voy a caer constantemente. Así como cuando antes de ser cristiano, muchas veces me propuse dejar el tabaco. Yo era un fumador y yo quería dejar el tabaco. Yo decía, quiero dejarlo, pero no tenía la fuerza de voluntad para hacerlo. Pero una vez que me convertí a Cristo, de un momento a otro, el poder de su Espíritu me saca esa visión. Después de haber sido un fumador, yo pasaba al lado de alguien que fumaba y me daban arcada y no podía tolerar el olor a cigarro. Eso fue el poder del Espíritu Santo trabajando en mi vida. Y de esa misma manera sigue trabajando en mí y en usted. Porque como dice su palabra, muéstremelo ahí, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que cuando somos llenos del Espíritu Santo, nuestra labor principal es para ser testigos. Ser martus, que es la palabra griega que se traduce aquí, martus. Por eso los mártires fueron testigos, entregaron su vida por Jesús. Así que usted y yo somos llamados a ser testigos, a testificar a otros, a hablar a otros de Cristo. Esa es la primordial tarea del Espíritu Santo en el creyente. Así que yo espero que este pasaje nos inspire a seguir el ejemplo de Cristo, obedeciendo a Dios, identificándonos con otros y caminando en el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor, porque su palabra es maravillosa.